Hola, porque los hijos no vienen con instructivo. Bienvenidos a este tu espacio. El día de hoy vamos a hablar de un tema fundamental para la educación de nuestros hijos. El tema es papá y mamá, es decir, ¿y cómo estamos nosotros? Vamos a hablar del ser. Vamos a dejar a un lado la etiqueta de esposo, esposa, padre, madre, para ser solamente la persona que además tiene ciertos roles que cumplir. Normalmente en los podcasts, en los programas de radio, en los libros de educación de los hijos, se habla mucho de varias técnicas. Se dan muchos consejos para poder calmar los berrinches, para poder poner límites, para enseñar a manejar las emociones. Y este capítulo, aun cuando no es el número 1 de toda la serie de tracks, me parece que va a ser el más importante y el que tendríamos que estar escuchando a cada momento. Este capítulo hablará de nosotros, de cómo estoy yo, cómo están mis emociones, cómo están mis proyectos, qué tan cansado estoy, qué tan alegre, qué tan ilusionado, cuántos problemas tengo y todos aquellos factores, todas estas situaciones que van también a nublar y a veces entorpecer nuestra función como padres. ¿Se acuerdan cuando nos subimos a los aviones y que nos explican las personas a cargo de nosotros, los sobrecargos, que cuando pudiera existir una falta de presión en el ambiente, una falta de oxígeno, van a caer unas mascarillas? Siempre nos han dicho que primero se la pone el adulto y después se la ponemos al niño. Qué ilógico, ¿no? Si nosotros tendríamos que estar con toda nuestra atención en el niño y primero el pequeño y después nosotros. En el contexto del avión no es ilógico. Primero tú tienes que poder respirar para entonces ponerle la mascarilla al niño. Pero fíjense cómo en el tema de la educación de los hijos, creemos que primero son ellos y después nosotros. De hecho, hay un orden que está un poco equivocado en cuanto a las prioridades, porque en la estructura de la familia tendría que ser de la siguiente forma. Primero yo, después mi pareja y yo, después nuestros hijos y al último nuestra familia de origen. Qué mal lo hacemos, ¿verdad? Cuando la persona que ponemos al final es a nosotros mismos. ¿Y qué es lo que sucede? Que nosotros vamos avanzando haciendo todas nuestras actividades agotados, agotadas, sin energía, con bastante ruido mental, sin paz emocional, y entonces de pronto estamos actuando como en automático y como tenemos tantas emociones que nos están lastimando, que son desagradables, entonces reaccionamos de una manera pues más impulsiva, somos menos tolerantes, estamos enojados, no tenemos tanta paciencia. Entonces, pues claro que nosotros podríamos poner límites, poder dar alguna consecuencia, pero lo hacemos de una muy mala gana. Estamos enojados. Si llegamos a casa después de un día de mucho trabajo, abrimos la puerta y encontramos los juguetes tirados, claro que explotamos, porque no tenemos la mínima posibilidad de tolerancia para ese día. Entonces, vamos a analizar cómo estamos y voy a utilizar una imagen que he construido para mis talleres, que es una analogía entre lo que seríamos nosotros como papás, como mamás, en nuestra persona integral, haciendo una comparación con una fuente. Fíjense. Los papás somos una fuente de la cual se van a nutrir nuestros hijos. Es decir, ellos van a tener sed, ellos necesitan agua para poder vivir y ellos se van a acercar a nosotros a tomar agua de nuestra fuente. La pregunta es, ¿cuánta agua hay disponible en tu fuente? ¿A qué sabe tu agua? ¿Es de buena calidad?
¿O tiene bacterias? ¿Tiene tierra? ¿Tiene moho? ¿Cómo es el agua de tu fuente? El agua son nuestras emociones. ¿Cómo te sientes normalmente? ¿Triste? ¿Enojado? ¿Cansado? ¿Desesperanzado? ¿Alegre? ¿Contenta? ¿Feliz? ¿Desesperado? ¿Harta? ¿Cómo te sientes? Porque fíjense que, siguiendo esta analogía, hay papás y mamás que se acercan para decirme, es que a ver, Moni, yo me quiero acercar a mis hijos. Entonces sí, ya, les doy un abrazo y me avientan. No quieren estar conmigo. No quieren que los abrace, no quieren que me siente a platicar con ellos. Y bueno, hay 1000 razones para que se dé esto. Pero hay una pregunta que les hago. ¿Qué les transmites? Porque miren, cuando nacen los bebitos y que, por ejemplo, a muchas mamás nos toca la depresión postparto, que se siente horrible, entonces lo que a ti te pasa es que te sientes muy triste y no sabes por qué. No tienes ganas de nada. Ves a tu bebé y como que dices, no lo quiero cargar, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando a mí me pasó lo de la depresión postparto, que sentí una tristeza muy profunda en el corazón y yo decía, pero ¿por qué si ya nació mi bebé que tanto quería? Pero no quería yo ver a nadie y estaba como muy a disgusto conmigo misma, ¿no? Entonces, cuando te sientes así y abrazas a un bebé, ¿qué le transmites? O sea, ¿qué es lo que está, cuál es la energía que está en tu cuerpo en ese momento? Pues yo creo que no muy agradable. Vamos a pensar ahora como adultos, ¿qué sentimos cuando abrazamos a alguien que está triste? Finalmente tú terminas como intentando darle energía positiva, ¿no? Tú intentas como consolar. El bebé obviamente no sabe que te va a consolar o que puede darte energía, pero de alguna manera está envuelto en unos brazos que no pueden cobijar al 100%. Yo me acuerdo perfecto cuando me pasaba esto y bueno, lo voy a comentar porque le puede servir a muchos papás en diferentes etapas de la vida de sus hijos. Que yo abrazaba a Andrea, pequeñitita, o sea, recién nacida, y yo lloraba y entonces le decía, Andrea, es que estoy súper triste porque tengo una depresión postparto y la verdad me agüita mucho porque fui a terapia, pero pues ni modo, me está pasando. Pero tú no te preocupes, hija, yo voy a estar bien. Yo voy a estar bien, voy a estar con tu papá, voy a estar con tus abuelos, tú tranquila, yo voy a estar bien, ¿no? Y entonces me acuerdo que se me quedaban viendo como diciendo, ¿qué le pasa? Mónica explicándole a su recién nacida, ¿no? Lo que le sucede. Miren, estoy segura que Andrea no me entendía nada, pero de alguna manera era yo apropiarme de mi sentimiento y decirle a mi hija, todo va a estar bien. Yo me voy a encargar de lo que me está sucediendo. Entonces, si ahora ante la pregunta de cómo está nuestra agua, la respuesta es que un poco sucia, contaminada o ya con bastante moho, pues toca limpiarla. Toca avisar a nuestros hijos, ¿no? Que mamá o papá está en un proceso de reconstrucción, que algo nos está pasando, pero que vamos a estar bien. Decirle a nuestros hijos cómo estamos también los tranquiliza, porque de alguna manera entienden nuestro rostro, ¿sí? Sobre todo hijos muy sensibles. Recuerden que en cada familia normalmente hay uno que va a ser más sensible y te va a decir, ¿qué te pasa, mamá? Algo pasa, aquí no es lo mismo que antes, ¿no? O papá, ¿qué es lo que te sucede? Cuando nosotros decimos, estoy teniendo un problema en el trabajo, estamos teniendo un problema, tu papá y yo, pero no te preocupes, o sea, todos tenemos problemas, vamos a estar bien. Entonces, eso significa, sí, el agua está sucia, la voy a limpiar. La voy a limpiar para que puedas nutrirte nuevamente. Fíjense, para también darnos cuenta de por qué nuestros hijos no quisieran tomar de nuestra agua, voy a hacer una pregunta. Vamos a imaginar que estás en tu casa y te habla por teléfono un amigo, una amiga que quiere platicar contigo. Es la persona que suele ver la vida de manera negativa, que se queja de todo le pasa cuando van a tomar un café. Y bueno, de todo está peleando, ¿no? Normalmente está enojada. Por otro lado, te marca tu amigo, tu amiga,
optimista, que le pasan muchas cosas, pero resuelve el problema y que siempre aprende de todo y que cuenta chistes y te escucha, te acompaña. ¿Con quién quisieras irte a tomar el café? Obviamente, como somos tan buenos amigos, podríamos tomarnos el café con ambos. Pero de verdad, ¿con quién te gustaría estar? Es con la persona que está irradiando energía positiva, con la persona que puede estar alegre, con la persona amorosa. Y si nosotros estamos tristes, si estamos enojados, si estamos a disgusto, si estamos cansados, ¿nuestros hijos querrán estar con nosotros? No. Entonces ya analizamos la importancia del agua de nuestra fuente. Ahora vamos a seguir con el material que contiene esa agua. Ese material, vamos a imaginar que es de forma redonda, sería nuestro temperamento y nuestra personalidad. Cuando nosotros nacimos, tal vez llorábamos, éramos quietos, hasta, por ejemplo, nos podían envolver así como en el taquito con la sabanita y unos se quedaban quietos y otros se quitaban toda la sabanita, ¿no? Eso es temperamento, es una parte biológica que habla mucho de la fuerza de la persona y de la paciencia que puede tener, de la tolerancia que puede tener de forma biológica. En función de la educación que recibimos y del temperamento se va construyendo nuestra personalidad. Y hay de todo tipo. ¿Cuál es la tuya, papá? ¿Cuál es la tuya, mamá? Porque miren, si se dan cuenta, uno de nuestros hijos puede ser más afín a uno de sus padres, ¿no? O hay veces que el padre y el hijo son tan iguales que chocan. Son tan diferentes que no se entienden. Pero no todo tiene que ver con el hijo, tiene que ver también con nosotros. Por ejemplo, estoy recordando a una chica que tiene un papá que me cae súper bien, pero es un papá con una personalidad del tipo narcisista, que de alguna manera dice saberlo todo, es muy difícil que acepte que se equivoca. Cuando una persona le va a dar alguna explicación de algo, todo lo va a cuestionar. Cree que puede todo, que no necesita ayuda de nadie. Entonces, para esa hija ha sido bastante complicado cumplir las expectativas de ese padre. Cuando ella lee un libro y le dice, papá, te quiero platicar de este libro que leí, el papá dice, ay, pero ese libro es facilísimo, mira, acá hay otro que es como más complejo, ¿no? O sea, no te quedes con eso tan simple, ¿no? O cuando hay una discusión de algún tema, pues normalmente el papá siempre tiene que tener la razón. Entonces, fíjense, si existe una dificultad entre la relación de ese padre con esa hija, no necesariamente tiene que ver con que la hija es la que está en el error, la que no sabe hacer las cosas, sino hay un padre que también, de alguna manera, por sus características de personalidad, está haciendo más complicada la convivencia. Podríamos hablar, por ejemplo, de una mamá con rasgos de personalidad dependientes, que va a aprender perfectamente en un curso cómo impulsar a que su hijo sea independiente, que vuele, que se vaya. ¡Ay, Dios! ¿Cómo le va a hacer si ella necesita de otro para poder subsistir? Necesita de una pareja, pero si la pareja ya no está o medio se zafó, pues entonces un hijo. Aunque la mamá sepa cómo hacerlo, lo que no va a ayudar que lo pueda lograr va a ser su propia persona. Entonces, no es el hijo el que es inseguro, es la madre la que no está permitiendo que el hijo vuele, que el hijo crezca. Entonces, podría dar miles de ejemplos respecto a los tipos de personalidad. Y bueno, no tenemos que hacerlo como tan diagnóstico, tan específico, simplemente vamos a hacer como una pregunta un poco más sencillita, ¿no? ¿Cómo es mi forma de ser? ¿Qué me cae bien de mí? ¿Qué no me cae bien de mí? ¿No les pasa que a veces ni siquiera ustedes se soportan? Yo me acuerdo perfecto una amiga que decía en sus conferencias, la verdad es que cada vez me caigo mejor, ¿no? Entonces, ¿tú te aguantas a ti mismo? ¿Tú te aguantas a ti misma? ¿Qué es lo que no te agrada? ¿Qué es lo que sí?
¿Cuáles son las características de tu personalidad que tanto te reconoce la gente? ¿Cuáles son aquellas por las cuales tienes problemas con los demás? Porque esas características también están influyendo en la relación con tu hijo. Entonces, ¿la personalidad habría que curarla o qué? No. La personalidad no se cura. La personalidad se comprende y se cambia. Se van haciendo ciertos ajustes para que no dejes de ser tú, pero que esas características sirvan para construir, no para obstaculizar ni para destruir. Entonces, vamos pensando, papás. Cuando algo no está funcionando con nuestros hijos, no es el hijo, es la combinación del hijo más tú. ¿Qué estás haciendo tú para que tu hijo reaccione de esa forma? ¿Qué de tu manera de ser es lo que está impidiendo que tu hijo pueda avanzar o se pueda comportar de la manera en que tú quisieras? Entonces, vamos a regresar a la fuente. Ya hablamos del agua, que son nuestras emociones. Ya hablamos de la contención de los materiales que contienen el agua. Ahora vamos a saber que la fuente está sostenida en algo, ¿no? Una plancha de cemento, en alguna superficie. Bueno, todos nosotros nos sostenemos en nuestra familia de origen. Nos sostenemos en nuestros padres. No podemos eliminar de nuestra vida a nadie. A nuestros padres no los podemos eliminar porque nuestros padres los traemos adentro, a través de nuestra genética. Acuérdense que ya habíamos hablado que somos el fruto de un óvulo y un espermatozoide, dos células que se unen y de ahí surgimos nosotros. Nuestros padres nos dieron la vida y eso es maravilloso. Y nuestros padres hicieron lo que pudieron y a nosotros nos corresponde decidir qué queremos hacer con nuestra historia. Porque fíjense, en terapia efectivamente se puede hablar de la historia, pero la historia no se puede cambiar. Y no podemos poner a los padres en el juicio final, ¿no? Para ponerles muchos taches de lo que se equivocaron. Lo que nosotros podemos hacer es, ahora como padres, comprender lo difícil que es esta tarea. Muy difícil. Porque nuestros padres también tienen su historia, también tienen sus heridas, tienen sus carencias. Y fue por sus heridas que nos lastimaron a nosotros. Hay una escena que me encanta en la película de La Cabaña, que les recomiendo que la vean. Cuando el personaje principal está muy atorado en su vida porque no logra soltar el evento del asesinato de su hija, ¿no? Y entonces, en todo este tema de que él se encuentra con la Santísima Trinidad y bueno, como en toda la comprensión de lo religioso, la escena consiste en el tema del perdón, ¿no? Entonces, este hombre había sido severamente golpeado por un padre alcohólico. Entonces, lo llevan a un valle donde hay muchas como luces. Y entonces se acerca el padre de él y lo mira a los ojos y fíjense qué frase, le dice: discúlpame, hijo, estaba ciego y no te podía ver. A nosotros nos va a cegar el dolor. ¿No les ha pasado que tienen un dolor de cabeza espantoso y de verdad no pueden ver? ¿No les ha pasado que tienen, por ejemplo, una infección en las vías urinarias, que es terrible? Y aunque puedas ver, no puedes poner atención en nada. Cualquier dolor fuerte no nos permite tener autocontrol. Reaccionamos de manera agresiva, somos muy poco tolerantes con un dolor físico. Las heridas en nuestro corazón también duelen. Entonces, cuando nosotros traemos abierta esa herida que nos duele tanto con nuestro papá, con nuestra mamá, sobre todo, ¿no? Que son las figuras más importantes, o con otras personas importantes en nuestra vida, entonces no podemos mirar libremente a nuestros hijos. Estamos volteando para atrás, ¿sí? Entonces, fíjense, en lugar de voltearlos a ver yo ahorita, estoy hacia atrás, para las personas que están viendo en YouTube, volteo para atrás
porque estoy con mis asuntos no resueltos. Entonces no puedo ver hacia adelante, yo no podría ver a mis hijas. Lo que necesitamos hacer es mirar un poco para atrás para ver en dónde me quedé atorada. Poder mirar a nuestros padres y decirle, hiciste lo que pudiste, gracias. Y miren que yo lo hago, O sea, todo lo que diga yo en los podcasts es porque lo he trabajado en terapia o lo practico todos los días, pero sí lo hago. Y entonces, en lugar de haber pagado tantas terapias para hablar de que mi papá había sido muy exigente conmigo, ahora me doy cuenta que eso me sirvió para poder atender casos tan graves, con un nivel de exigencia elevado. Y en lugar de pagar muchas terapias porque mi mamá me decía que en lugar de una plana hiciera 2 y nunca me dejaba hacer la tarea que me pedían porque me decía que hiciera más, ahora me doy cuenta que eso me ayuda como profesionista a siempre hacer más. Y así podría decir muchas cosas más que en terapia claro que pude haber llorado. Hasta que de pronto empecé a ver las cosas de manera diferente cuando una terapeuta me decía, ya deja de juzgar, Moni. Hicieron lo que pudieron. Agradece. Y a ver si es cierto que como roncas duermes, ¿no? O sea, si yo estoy criticando hacia atrás, a ver si es cierto que yo puedo ser la mamá perfecta. Claro que no. Claro que me equivoco muchísimo. No he sido la pareja perfecta, no he sido la mamá perfecta, no he sido la hija perfecta, ni la terapeuta perfecta. Porque yo tenía que exigir a los padres perfectos. Si nosotros nos reconciliamos entonces con nuestra familia de origen y nos apoyamos en ellos, cuando tengo un problema, pues recurrir a mis papás. No puedo hacer esto, ¿me pueden ayudar? Siento que no puedo. Entonces tengo más fuerza. Si yo le pido a mis hermanos que me escuchen, tengo más fuerza. Entonces la plancha de cemento en la que se sostiene mi fuente me va a dar mayor fortaleza para poder alimentar a mis hijos y seguir con mi vida. Ya en otro capítulo voy a hablar un poquito más de cómo sanar las heridas con nuestros papás. Voy a continuar con la estructura de la fuente y voy a salirme un poquito como de lo que sería yo, pero hay unos elementos importantes que se llaman red de apoyo, ¿no? Entonces, imagínense que son unas ranitas, así grandes, unas ranas, que se acercan a la fuente y de las cuales nosotros también podemos nutrirnos, ¿no? Fíjense, cuando nosotros queremos que nuestros padres nos den todo, pues es imposible. Porque, pues tal vez nuestra mamá no nos pueda dar como tanto un abrazo de consuelo porque no sabe abrazar, ¿no? Pero tal vez exista una tía que sí lo pueda hacer. O tal vez con mi papá no pueda platicar porque va a juzgar mucho lo que yo haga, pero se lo puedo platicar a un maestro, ¿no? Entonces, la red de apoyo sirve para mí, pero también sirve para nuestros hijos. Hay algo súper lindo y es decirle a los hijos, además de a nosotros, tienes a más personas. Hay una frase, híjole, que yo dudo mucho de que sea bueno decirla y es, nadie te va a amar como tu madre y tu padre. Pues yo creo que cerramos puertas con esas frases y aparte no se trata de una competencia. Se trata ni de un monopolio, ¿no? Se trata de decir, yo como tu mamá te voy a amar muchísimo, pero van a haber otras personas que también te van a amar. Aprende de ellas. Inclúyelas a tu vida, porque te van a poder dar lo que yo no te pueda dar. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Porque entonces es decir, toma de mí lo que yo te pueda dar. Pero si hay algunas otras personas que puedan darte lo que yo no te puedo dar, ¡qué increíble! Tómalo. ¿Sí? Entonces, que yo tenga una red de apoyo y le permita a mis hijos tener una red de apoyo es complementar con lo que yo no tengo en mi interior. Por último, en esta analogía de la fuente, vamos a ver
que cuando están bien mis emociones, cuando estoy bien sostenida en mi familia de origen, cuando conozco mi temperamento y mi personalidad y me hago cargo de eso y busco ser una mejor persona, entonces, e incluyo a mi red de apoyo, ¿cuánta fuerza, no creen? Cuánta fuerza, cuánta estructura, y entonces merezco la vida, merezco que me vaya bien, voy a buscar las cosas que me hacen bien. Y entonces viene la fuerza del chorro de agua de la fuente. Porque lo hermoso de la fuente no es el agua tal cual que está en la base. Lo hermoso de las fuentes es cómo van a resplandecer con esa fuerza y cuando se les pone luz. Entonces, si se fijan todos los elementos que les he mencionado, cuando nosotros los tomamos, los limpiamos, los cuidamos, entonces el filtro, por así decirlo, está limpio y puede haber muchísima fuerza para que nosotros irradiemos luz. En 20 años de trabajar con adolescentes en el tema clínico, como les he dicho, con adolescentes que en su mayoría quieren morir, he aprendido algo muy importante. Si algo afecta a los hijos, es que sus padres estén deprimidos, frustrados, enojados. Si algo libera a un hijo y le permite amar la vida, es que sus padres sean felices. ¿Qué es felicidad? ¿Sonreír todo el tiempo? No. Felicidad es vivir todas las emociones de manera equilibrada. Llorar, reír, estar tristes, en compañía, a veces en soledad, pero haciéndonos cargo de esa emoción, haciéndonos cargo de la situación que la provocó para que se pueda liberar. Si algo he escuchado de mis pacientes decirme es que sienten que pierden una carga muy pesada cuando los padres se hacen cargo de ellos mismos. Es muy interesante, pero de pronto les digo, a ver, ya entendí que a través de tu depresión, de tu ansiedad, de tus cortes en el cuerpo, del no comer, del vomitar, del drogarte, querías decir algo. Ya trajiste a tus papás. Ya logramos que vinieran tus papás. Ahora me encargaré yo de ellos. Tú descansa. Tú sonríe. Tú sigue tus sueños. Y es súper lindo porque de verdad me conmueve ver cómo sueltan el cuerpo y dicen, por fin, ¿no? Porque les digo, yo soy más grande que tú, yo estudié esto, yo me voy a hacer cargo junto con ellos. Entonces los hijos descansan. Y es increíble porque cuando los papás empiezan a sonreír, ¿no? Cuando empiezan a liberarse de tantas cosas, los hijos sonríen más. Ya sé que no nos gusta recibir ayuda, ya sé que no nos gustaría ir a terapia, ya lo sé, no es tan padre ir a terapia porque duele. Pero les voy a contar algo. En IFITAF hay una regla y es que para poder atender a un adolescente los padres tienen que involucrarse en el tratamiento. Entonces no se salvan del momento en que los mandamos llamar. Había una chica, una chica de 19 años, pues bastante grave, con trastorno de alimentación, se cortaba su cuerpo, tenía muchos problemas de identidad, tenía pensamientos suicidas. No amaba la vida, no creía que iba a poder alcanzar sus sueños, estaba muy apagada. Estuve trabajando con sus papás y hubo un momento en el que era importante trabajar con su mamá. Y me decía ella, Moni, mi mamá no va a venir, mi mamá no va a terapias, o sea, a mi mamá no le caen bien los psicólogos. No importa. Entonces la mando a llamar y pues sí, no iba tan contenta. Y entonces le decía yo, es que tenemos que trabajar tus heridas. No, Moni, no te metas con mis heridas. Sí, vamos a trabajarlas. Necesitamos trabajar la historia con tus papás. Menos, no toques eso, Moni. Le dije, es que, a ver, ¿te acuerdas que tú me trajiste a tu hija para que la ayudáramos a vivir? ¿Te acuerdas que me pediste que hiciera lo que tuviera que hacer para ayudarla a vivir? Pues vamos a hacer esto. Porque tú la vas a enseñar a vivir, tú la vas a liberar.
Y entonces empezamos a trabajar. Obviamente no le gustó cuando tocamos las heridas. Hablamos de su papá y de su mamá. Lloró muchísimo, muchísimo en sesión conmigo. Fuimos sanando poco a poco todas esas heridas del corazón. Y me acaba de decir el día de ayer: Moni, gracias. Gracias por lo que hicieron por mí. Porque soy libre. Porque ahora puedo amar la vida. De verdad ya la puedo amar, Moni. O sea, yo no me daba cuenta de que vivía de una manera como en automático, triste, sin creer que yo merecía. Y Moni, o sea, tengo 50 años y soy plena, ¿no? Ya puedo mirar a mi hija, ya te entendí a qué te referías con mirar a los hijos. La veo hermosa, veo su corazón, podemos platicar, nos ilusionamos juntas. Y mi hija está bien, exactamente. Porque cuando los papás estamos bien, es más fácil que los hijos estén bien, porque estamos enseñando que merecemos sonreír. Estamos enseñando que se vale equivocarse, que se vale levantarse, que se vale pedir ayuda, que se vale ser una mejor persona. Los hijos aprenden más por observación que por lo que les decimos. Quiero compartirles algo que acabo de vivir. Ahora que estoy acá en la Ciudad de México grabando los podcasts y haciendo unas sesiones de fotografías, le mando una fotografía a mi hija de 11 años y me habla por teléfono y me dice: mamá, es que te quiero decir algo, pero estoy llorando. Yo, ¿qué pasó, Andy? Es que mamá, estoy llorando, pero no te preocupes, ¿ok? Y yo, ¿qué pasó, Andy? Es que mamá, igual que como tú me dices a mí, estoy muy feliz de que estés alcanzando tus sueños. Y mamá, estoy feliz de verte tan feliz. Y luego me dice: ¿y sabes qué, mamá? Ya decidí que yo voy a trabajar en Pixar, porque yo voy a hacer los dibujos de las caricaturas y te voy a invitar cuando salga mi película. Me impactó escuchar eso de una niña de 11 años, porque finalmente no estamos ahorita cerca. Me tuve que venir a trabajar acá a la Ciudad de México durante una semana. Y sí es cierto, desde chicas a mis hijas les digo que luchen por sus sueños y que yo las voy a ayudar junto con su papá a que lo puedan alcanzar. Cada uno como podamos. Pero hablo yo por mí. Yo, hija, te voy a ayudar. Creo en tus sueños. Y también cuando voy a trabajar, siempre me pregunta Andrea: mamá, ¿y cuántas vidas vas a tocar hoy? ¿Cuántos corazones vas a sanar hoy? Y le digo: muchos, hija, y me encanta mi trabajo. Pero yo lo decía como un comentario así X, ¿no? Ahora me doy cuenta de que todo el tiempo me ha estado observando y de que mi hija puede estar tranquila y feliz porque su mamá, al menos ahorita, se siente tranquila y feliz, ¿no? Porque no siempre estoy así, por supuesto. Y cuando no estoy bien, le digo, no, porque ella lo sabe que no estoy bien. Y se lo digo: no estoy bien, hija, tengo problemas. Tengo problemas y los voy a resolver y por eso me vas a ver triste, me vas a ver enojada. Y luego le digo: voy a ir a terapia, ahorita vengo. Y me dice: sí, ve a terapia y que todo salga bien, ¿no? Entonces, fíjense qué lindo cómo poder educar desde lo que nosotros podemos reflejar, desde lo que nosotros podemos vivir, ¿no? Hablando un poco del tema de lo de la terapia, se los digo como no psicóloga, se los digo como Mónica, se los digo como una hija, como una madre, una mujer. Pues sí he estudiado bastante de psicología, he trabajado mucho en estos temas, me dedico a asesorar a los padres para que puedan tener más bases para educar a sus hijos. Sí es cierto. Pero lo que considero que me ha ayudado a ser una mamá más cercana, más presente, más amorosa, más confiable, más tolerante, es mi propia terapia. Duele, claro que duele. He llorado mucho y he pagado también mucho,
y ha valido la pena porque el sentimiento de plenitud, el sentimiento de felicidad, el sentimiento de libertad no tiene precio. Y me doy cuenta cómo puede haber una conexión con mis hijas, híjole, muy profunda, que es la base para que puedan tener una mamá sargento como la que soy, en el tema de la disciplina. Porque puedo conjuntar el poderlas amar tanto y tocar su corazón con toda la parte disciplinaria, ¿no? Entonces, como persona, les diría, busquen ayuda. No tenemos que poder siempre, papás. Es cansado. Necesitamos un apoyo, necesitamos sanar aquello que nos duele tanto. También les diría, dense tiempo para ustedes. En los otros capítulos hablábamos del tiempo de pareja. Ahora es el tiempo para ti, que te guste pintar, que te guste tomarte un café, que te vayas al bosque solo, que vayas a un viaje sola, que hagas algo para ti, para nutrirte. Porque miren, cuando yo tenía 17 años y fui a terapia por primera vez, de hecho yo me pagué la terapia, porque en esos entonces pues como que los papás decían, ay no, ¿terapia para qué? Entonces yo me pagué mi terapia. Me acuerdo que mi psicóloga, Irene, decía, mira Moni, los seres humanos somos como una olla de frijoles. Entonces tú estás sacando frijoles y los estás dando a todo mundo, pero te estás quedando vacía. Para que tú regales frijoles, tienes que llenarte de frijoles. Eso nos pasa a los padres de familia. Para poder tener muchos frijoles y de buena calidad, necesitamos tener a una buena temperatura la lumbre, ¿no? Dar como el condimento exacto y estar llenando la olla de frijoles para dar. Porque tanto nos vaciamos que entonces ya no tenemos nada que dar. Por lo tanto, en resumen de este episodio, que espero lo escuchen muchas veces y lo lleven a la práctica lo más que puedan, para que nuestros hijos estén bien, primero nosotros, primero yo, primero mi atención a mí, primero mi cuidado a mí, para entonces tener el suficiente oxígeno para dar a los demás. Recuerden, el día de hoy hablamos de este instructivo, como ser un papá y una mamá con más oxígeno para ayudar. Pero no basta con solamente leer las instrucciones. Para que el instructivo funcione, hay que practicarlo día